conversando sobre un tema bastante importante y que puede afectar, como vimos en el segmento anterior, los dos sexos, ambos sexos, aunque en alguna edad predomina en las mujeres, pero sin embargo también el hombre puede ser afectado de incontinencia urinaria después de los 65 años en adelante aproximadamente. Y otro dato muy importante que nos comentó nuestro invitado, el doctor León Alrumey, urólogo, es que los niños también pueden sufrir de incontinencia urinaria, que es lo que se conoce con el nombre médico de enuresis nocturna, que muchas personas a veces piensan que es normal que el niño se orine en la cama o moje la cama hasta cierta edad, pero que hay que darle mucha importancia, pero es, digamos, tema para otro programa, por lo importante también de diagnosticar y tratar a tiempo. Entonces, doctor León, ¿cómo podemos clasificar la incontinencia urinaria? La incontinencia anteriormente tenía varias clasificaciones. Y entonces se llegó a un consenso, la Sociedad Internacional de Incontinencia, donde determinó tres clasificaciones primordiales. Una es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Son aquellas pacientes en las cuales manifiestan que pierden orina cuando hacen alguna actividad física o pierden orina cuando tosen, se ríen, estornudan, levantan algún peso, ¿sí? Eso genera que pierdan orina por esfuerzo físico. El segundo punto es la clasificación, es la incontinencia urinaria de urgencia. Son aquellos pacientes que pierden orina previo a un deseo imperioso de orinar. Son aquellos pacientes que manifiestan: doctor, cuando tengo muchas ganas de orinar, no logro llegar al baño y se me escapan gotitas, o mojo la panties o me mojo completamente. Eso va a depender de la severidad que se tenga en ese momento. Y el tercer punto, la tercera clasificación, es la incontinencia urinaria mixta. Mixta, ¿por qué? Porque mezcla tanto la incontinencia de esfuerzo como la incontinencia de urgencia. Entonces, ese punto es importante al momento de la evaluación, porque tenemos que determinar cuál de los dos es más predominante en uno o en otro. Después se sacó una cuarta clasificación, que es una clasificación llamada incontinencia urinaria por rebosamiento. Son aquellos pacientes, y se ve más que todo en pacientes hombres con patologías prostáticas obstructivas que tienen dificultad para orinar. Y yo siempre los comparo a los pacientes que imagínense que tengamos una represa, ¿no? El embalse se llena tanto de agua, si las compuertas no se abren, comienza el agua a rebasar encima del borde superior de esa represa. Entonces pasa lo mismo en los hombres que tienen incontinencia urinaria por rebosamiento. Piensan que ellos están orinando y no se dan cuenta que orinan por el rebosamiento y queda esa orina residual almacenada en la vejiga y origina ese tipo de incontinencia. ¿Okay? Entonces, y hay otra incontinencia, que es la incontinencia urinaria funcional, que son los pacientes que tienen algún trastorno neurológico, en estos casos, que pudiera originar trastornos de vaciado vesical. Ok, aunque en lo que hemos conversado ya hemos dicho más o menos cómo se produce, cuáles son los síntomas, digamos, porque siempre el síntoma va a ser la salida o el escape de la orina, pero lo que nos decía anteriormente es que cada uno de esta clasificación de la incontinencia se va a presentar, digamos, de acuerdo a la definición, o con esfuerzo o por alteraciones obstructivas prostáticas en los hombres. Una de las cosas, doctor, que me llama la atención es que el sexo generalmente más afectado es el de la mujer. ¿Hay algunos factores de riesgo que nos deban poner a nosotras en alerta de que debemos estar pendientes de estos factores que podemos corregir para no presentar incontinencia urinaria? Sí, evidentemente hay algunos factores que son netamente demostrables, otros que no están 100% aceptados. Pero bueno, está clarísimo que en la mujer uno de los factores importantes es la paridad, ¿ok? Esa paciente que han tenido varios embarazos y esos embarazos han sido vía parto, ¿ok? A medida que aumenta el número
de partos vía vaginal, la incidencia aumenta y es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es, por eso que la incidencia aumenta después de los 50 años, es la menopausia, es decir, la falta de estrógeno. Se ha visto que es un factor que debilita lo que es el sostén o los músculos del piso pélvico y las mujeres pueden tener mayor tendencia o proclive a tener incontinencia. Otros factores de riesgo que están inmersos son aquellos pacientes fumadoras o fumadores que tienen una tos frecuente. Eso genera mucha presión y eso puede ser un factor de riesgo. Aquellas pacientes que tienen cierto sobrepeso tienden a tener mayor riesgo. Aquellos pacientes que tienen un trastorno metabólico, la diabetes mellitus, que no está determinado 100%, pero que se dice que es por una alteración, vasculopatía periférica, que puede generar ese tipo de incontinencia. ¿Vale? El alcohol se ha determinado también que puede tener cierto factor de riesgo de la incontinencia, y las personas que tienen abuso de alcohol y de cafeína, bebidas energizantes, también pueden tener cierto factor de riesgo de incontinencia. Cada uno de ellos va a tener cierta participación en aumentar más algún tipo de incontinencia, predisponerlo a una incontinencia de esfuerzo o a una incontinencia de urgencia. Ok. Me llama muchísimo la atención que tanto la obesidad como tal, que en este caso usted lo habló como sobrepeso, pero la obesidad y el tabaquismo, que son, digamos, factores de riesgo para muchísimas enfermedades. Casi siempre que hemos conversado de alguna patología aparece el tabaquismo, sobre todo la obesidad también como un factor de riesgo. En este caso, digamos, cada una tiene un mecanismo de acción, pero que son factores de riesgo que son corregibles, son modificables, y eso es lo que justamente quería usted nos ampliara de esto, porque son cosas que nosotros podemos evitar. Igualmente, como también se ve, doctor, por ejemplo, personas que tienen que utilizar medicamentos porque son hipertensos, porque son medicamentos con diuréticos, que entonces justamente la producción de orina, la mayor producción de orina, tiene que ser que vaya mucho más tiempo al baño, mucho más tiene que ir más al baño, y eso puede también provocar en un momento determinado una cierta, digamos, incontinencia urinaria, pero ya se verá si realmente es exclusivamente por eso, porque toma mucho líquido en la noche. A veces se le recomienda al paciente no tome tanto líquido después de 2, 3, 4 horas antes de acostarse, para que no... Y vean todo lo importante que es tener este conocimiento para poder ponerle, digamos, hacer un cambio de los factores de riesgo modificables, y los que no se pueden modificar porque ya tenemos tanto tiempo de edad, ya nos faltan las hormonas porque ya estamos en la menopausia, o tuvimos nuestros hijos y todos fueron por parto. Son cosas que no podemos modificar, pero que ya entonces entraremos cuando hablemos de el tratamiento para estas cosas, ya entraremos un poco más de detalle en esto. Entonces vamos a continuar esta interesante conversación con el doctor León Romey, urólogo, sobre la incontinencia urinaria. No se despeguen y que nos vemos en la próxima.